Esta fue la entrevista que sostuve hace unas horas con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Hablamos acerca de la elección allá en Estados Unidos. Interesante charla. Pues esta mañana tengo el gusto de saludar al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Acerca de esta elección a presidente en los Estados Unidos, primero escucharle cuál es su pronóstico, si es que existe alguno en las próximas horas, o podríamos estar hablando de días o semanas, para que se determine quién conservará la Casa Blanca o quién se va a mudar a la Casa Blanca. ¿Cuál es su pronóstico, doctor? Bueno, en función de los resultados que conocemos hasta este momento, en donde pareciera ser que la parte decisiva va a estar en quién pueda ganar Michigan, Nevada, Wisconsin y probablemente Pensilvania. Lo que hasta el momento las cifras apuntan es que ahí Joe Biden trae cierta ventaja. Si se conservara tal y como está ahorita la tendencia electoral, obtendría los 270 votos que se requieren, y evidentemente que esto pues de alguna forma causó nerviosismo en la Casa Blanca. Por eso el presidente Trump anoche mismo mencionaba que quería detener el conteo de votos porque de alguna forma presume que hay resultados dudosos. Sin embargo, con lo que se conoce hasta el momento, pareciera que Biden podría llegar a la presidencia de Estados Unidos, aunque dependerá de que pueda conservar la ventaja en los estados mencionados, en donde la diferencia de votos pues es muy pequeña. Anoche veíamos, doctor, o madrugada mejor pronunciado, a un Donald Trump nervioso que primero en su declaración él decreta haber ganado, pero después señala que habrá un fraude electoral allá en Estados Unidos. ¿Esto qué señalamiento está dando? ¿Es un Trump que no está confiado, está preocupado, hay temor de que pierda la presidencia de Estados Unidos? ¿Usted qué lectura le da a esas declaraciones de Donald Trump? Pues de hecho, como bien señalas, si esto lo agregamos con lo que el propio presidente Trump había mencionado desde el último debate, en donde ya adelantaba pues las posibilidades desde su perspectiva de un posible fraude, y en donde posteriormente señaló que una vez que terminara la elección él iba a soltar a sus abogados para que litigaran, lo que vemos es de que desde una semana y media antes de la elección ya había nerviosismo en su equipo de campaña y en el mismo, y esto creo que ayer se refrendó, porque si bien anoche todavía tenía posibilidades más amplias de dominar los estados que van a definir esta elección, lo que ocurrió en el transcurso de la madrugada es que Biden cerró las diferencias en dos estados, volteó la preferencia del voto, y en este momento, reitero, si se conservara la estructura que estamos viendo hasta este instante, Biden ganaría. ¿Podríamos estar vislumbrando con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esto pudiera extenderse y llegar hasta la corte, como él lo mencionó? Me parece que esa es una posibilidad real, sobre todo por lo estrecho que son los márgenes. En Nevada ahorita la diferencia son 8,000 votos, es decir, muy poco. En Michigan y Wisconsin las diferencias son entre 14,000 y 23,000 votos, es decir, realmente una revisión en donde hipotéticamente se encontrara algún elemento poco claro, sí podría modificar los resultados, y él de estos tres estados solo necesita ganar uno para poder retener la presidencia. Entonces sí me parece que la discusión legal que podrá llevarse hasta la Suprema Corte es una posibilidad que no se puede hacer a un lado. Falta el conteo, doctor José Luis de la Cruz Gallegos, anticipado. Pareciera que le tiene miedo Trump a cuando se den a conocer los resultados de ese voto anticipado. Hablamos de más de 90 millones de personas que votaron a través de correo electrónico. ¿Qué podría estar marcando ese conteo del voto anticipado, doctor?
Digamos que normalmente lo que ocurre es que los demócratas sí son, digamos, más proclives a enviar su voto por correo, a utilizar otros mecanismos que en este momento por el COVID-19 pues fueron utilizados de forma intensiva. Pensilvania, por ejemplo, tiene todavía más de 30% de votos por contar y muchos son de estos que mencionas y en donde se piensa que podrían favorecer a Biden por esta estructura de voto demócrata que utiliza estos otros mecanismos. Los republicanos son más de ir en presencia a emitir su voto. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí radica el temor del presidente Trump. Doctor, ¿por qué la importancia, por qué el interés de esta elección de Estados Unidos para México? ¿Qué podría cambiar si Donald Trump dejara de ser presidente? Con Joe Biden, ¿cómo le estaría yendo a nuestro país? ¿Por qué estamos tan atentos en esta elección? Bueno, yo creo que hay aquí tres elementos fundamentales. El primero es que, digamos, contrario a lo que se esperaba en 2018, el gobierno de México logró tener una buena relación con Trump, de acercamientos, lograron consensos y en ese sentido me parece que esta cercanía pues es algo que pareciera el gobierno mexicano pues preferiría tener. En segunda instancia está el hecho de que los demócratas traen una postura también muy nacionalista como ahorita la tiene Trump, pero en que en algunos aspectos como es la parte medioambiental, la parte energética y la laboral, que además están enmarcados en el TEMEC, pudieran los demócratas ser todavía ejercer una presión más fuerte sobre México. Y el tercer punto es de que pues habría que ver cuáles son las nuevas directrices del gobierno de Estados Unidos y ahí, por ejemplo, en el terreno energético es muy claro que esta salida, por ejemplo, que se acaba de dar ya oficial de Estados Unidos del COP21 y del Acuerdo de París, pues evidentemente que probablemente se revertiría porque los demócratas sí ven el medio ambiente como un elemento importante. Entonces todos esos aspectos acabarían influyendo sobre nuestro país en una redefinición de la relación. ¿Qué podríamos estar advirtiendo como nación que Joe Biden pudiera llegar a la Casa Blanca? ¿Qué es lo que cambiaríamos? Cambiaría mucho la relación que se tiene actualmente entre presidentes. Andrés Manuel López Obrador, que lo hemos visto hasta cierto punto entregado en algunos momentos con Donald Trump. ¿Eso podría cambiar? ¿La relación podría hacerse un poquito más áspera? ¿O qué cambios podrían venir? Digamos que hasta antes del 2016 la relación entre Estados Unidos y México era muy institucional, es decir, dependía de los canales diplomáticos con algunos matices, alguna tesitura de la relación personal entre los presidentes. Con la llegada de Donald Trump, si recordamos, hubo una presión muy fuerte sobre el gobierno mexicano que en 2018 se modificó y este acercamiento, pues hasta cierto punto personal, favoreció tener una relación relativamente tersa y en donde Estados Unidos dejó de ejercer presión sobre México. Sin embargo, ante la potencial llegada de Biden y la cercanía que se tiene con la presidencia republicana en estos momentos, pues evidentemente que, digamos, una perspectiva es de que los demócratas quisieran aplicar de forma más rigurosa algunos mecanismos como la parte laboral, la parte energética y medioambiental del TEMEC y que en ese sentido el gobierno mexicano tuviera que reestructurar su estrategia diplomática con Estados Unidos para enfrentar esas potenciales presiones. Entonces, sí, de alguna forma se perdería esa cercanía y esta relación cordial que hasta el momento tienen el presidente López Obrador y el presidente Trump. ¿Sería para nuestro país mantener esa relación Donald Trump-México o Biden-México? ¿Qué es lo que le convendría a nuestra nación? Bueno, yo creo que al final de cuentas sí tendríamos que tomar en consideración algo. Independientemente de quién llegue a la presidencia, es muy claro que ni Donald Trump ni Joe Biden tienen a México dentro de sus prioridades. Es decir, en cuestiones de desarrollo, crecimiento, México debe de entender que Estados Unidos va hacia una visión interna, es decir, van por recuperar empleo, van por la prosperidad de su país. Entonces, en términos generales, me parece que eso es lo que primero que tendríamos que ver. Y en segunda instancia, de que sí habría matices en donde, reitero, pues ya se conoce el camino de la relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. Con Biden, pues habría que construir una nueva relación, que para eso está el servicio diplomático de México. Bueno, con la llegada de Biden, no sé,
vislumbra o habría una posibilidad de ya dar carpetazo a ese muro fronterizo, el trato a los migrantes, o seguiría en el mismo tenor? ¿Cuál es su opinión, doctor? No, yo creo que ahí sí habría un cambio importante, no solo con México. Biden lo anunció de que una de sus acciones sería formalizar la migración de 11 millones de migrantes que están de forma irregular en este momento en Estados Unidos. Me parece que ahí sí quiere plantear otro tipo de relación que beneficiaría, entre otros países, a México. Por último, doctor, preguntarle en la situación económica, ¿está afectando esta elección allá en Estados Unidos, elección a presidente, está afectando a nuestro país y esto podría extenderse algunos días o semanas o se mantendrá el valor del peso frente al dólar? Yo creo que sí vamos a ver fluctuaciones importantes. De hecho, lo veíamos desde ayer durante la noche y ahorita en la madrugada, en donde el peso se depreció, después recuperó un poco de valor, justamente porque al principio o atendiendo la noche pareciera que Trump tenía los votos necesarios para consolidarse en la presidencia. Sin embargo, en la madrugada eso se modificó y esto se vio reflejado en una variación del peso. El dólar ahorita está, digamos que bajo presión, y esto se va a extender hasta que no se tenga una solución política de esta disputa por la presidencia, una solución que en principio institucionalmente tendría que estar lista por ahí del viernes, pero que si hay litigio, pues podría extenderse varias semanas más. Doctor José Luis de la Cruz Gallegos, ¿quién gana la elección? ¿Trump o Biden? Digamos que ahorita lo que los números dirían es que la mayor probabilidad está con Biden, pero la diferencia es realmente muy pequeña en 3 estados que son los que en cualquier momento podrían modificarse, y con que Biden pierda uno de esos, ya sea Michigan, Wisconsin o Nevada, y lo gane Trump, con eso tendría para ganar la presidencia. ¿Tiene preferido? Digamos que ahorita para México en realidad pues tiene que volver las relaciones institucionales, y a mí me parece que eso es lo que tenemos que aprender, a convivir con cualquiera de los dos candidatos, porque de alguna forma la parte más fuerte de la presión que ejerció Donald Trump la logramos sortear. Siempre agradecerle al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues ahí tiene esta charla con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos.